Un saludo muy, pero muy especial para todos los hermanos y las hermanas también que se unen con nosotros a esta programación. Una alegría muy, pero muy grande para nuestros corazones el poder llegar a sus hogares. Pero la alegría más grande, la alegría más enorme va a ser que el Espíritu Santo y la palabra puedan llegar a sus corazones. Alabado sea el nombre maravilloso de nuestro Creador, del Dios del cielo. Le saluda su hermano Hugo Tapiola aquí desde Paraguay para el continente y para el mundo. Somos el ministerio Una Voz que Clama en el Desierto. Así, de esa manera, nos pueden encontrar en nuestro canal en Google. Ministerio Una Voz que Clama en el Desierto Hugo Tapiolas. De esa manera podemos compartir con ustedes los preciosísimos y riquísimos temas de carácter espiritual. Que Dios les bendiga rica y abundantemente a todos por igual. Pero principalmente anhelamos una bendición especial para aquellos que por predicar la verdad están siendo vilipendiados, están siendo perseguidos por levantar en alto los preciosos principios del cielo. Anhelamos que una bendición muy, pero muy especial del cielo sea exclusivamente para con ellos. Oh, mis amados, estamos tan, pero tan necesitados del Dios del cielo. Es realmente impresionante la inmensa y urgente necesidad que tenemos de acercarnos más al Creador, de tal manera que podamos recibir esa fortaleza que necesitamos para ponernos de parte de la verdad, aunque se desplomen los cielos. Porque Apocalipsis 21 dice claramente que ni un solo cobarde va a entrar en el reino de los cielos. Y si bien es cierto que cuando nos ponemos de parte de la verdad, van a apuntar sus cañones contra nosotros, justamente por esa razón es que necesitamos la fortaleza del cielo para que podamos realmente ser más que vencedores a pesar de la terrible oposición, de esa marea tan tremenda de oposición que se levanta siempre contra todos aquellos que predican la verdad claramente y sin rodeos, contra todos aquellos que defienden un escrito está con garra. Justamente contra ellos es que se va a levantar la oposición. El apóstol Pablo lo dejó clarito en su carta al joven Timoteo. Todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecuciones. Y en el conflicto de los siglos clarito también dice que la oposición es la suerte que le toca a todos aquellos que predican las verdades distintivas para su época. Por lo tanto, mis amados, tenemos que ajustarnos los cinturones, pero con el cinto de la verdad. Eso es lo que necesitamos. Muy bien, hoy entonces vamos a tener la dicha de defender una tesis
más. Hoy traemos para ustedes el tema número 124. Ya tenemos más de 120 temas en nuestro buffet espiritual para tu beneficio, para tu crecimiento. Y hoy vamos a compartir con ustedes un tema más de la preciosa palabra del Señor. Nunca nos podemos olvidar de esas palabras que el apóstol Pablo le escribe a los corintios cuando les dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. El tesoro es el mensaje. Los vasos de barro somos nosotros. Y hoy vamos a extraer una porción más de ese precioso tesoro que es el mensaje del Señor en su palabra. Estamos felices porque podemos fabricar esas alas invisibles que le colocamos a la palabra de Dios para que se cumpla ese versículo tan precioso que escribió el profeta Jeremías cuando dijo: tierra, 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 oye palabra de Jehová. Y también el salmista cuando dijo: Él envía su palabra a la tierra, velozmente corre su palabra. Eso justamente es el anhelo de nuestros corazones. Ponerle alas a la palabra para que la misma pueda llegar hasta los rincones más, pero más lejanos del continente y del mundo. Muy bien, vamos entonces a doblar nuestras rodillas para poder estar habilitados para proclamar la preciosa y bendita palabra del Señor. Vamos a pedirle permiso al Dios del cielo para que podamos proclamar su verdad con claridad, con fuerza y con poder. Oremos. Amante Dios y Padre que estás en el cielo, una vez más nos acercamos a ti porque queremos exaltarte, queremos adorarte, queremos rendirte el culto y la adoración que solo tú te mereces, porque sabemos que eres el único Dios verdadero. Estamos plenamente convencidos que eres el diseñador, el creador, el sustentador de todas las cosas. Por eso te exaltamos, te adoramos y queremos agradecerte por todas las bendiciones que nos das a diario. En forma especial, Señor, queremos agradecerte porque nos das el privilegio de ser tus atalayas, de poder pararnos en los muros de Sión y darle a la trompeta el sonido certero. Y hoy estamos dispuestos a realizar justamente eso. Por eso te pedimos que nos des de tu Espíritu, que el Espíritu Santo pueda guiarnos, dirigirnos, que pueda realmente ser la tutela espiritual que necesitamos en este tremendo desafío que tenemos de proclamar tu palabra al mundo entero. Oh Padre amoroso, nos encomendamos en tus brazos de amor. Lávanos y límpianos de toda pus de carácter espiritual y que podamos realmente gozarnos muchísimo, muchísimo, muchísimo contigo y con tu mensaje. Bendice a todos aquellos que en diferentes partes del mundo te buscan de veras y de todo corazón. Pero por sobre todas las cosas queremos orar por aquellos que por predicar tu palabra están siendo perseguidos o amenazados o castigados.
de tal manera que una bendición muy especial se derrame sobre ellos. Oh Padre Celestial, nos encomendamos en tus brazos como somos y acompáñanos hoy y siempre, porque te pedimos todo esto en el precioso, maravilloso y majestuoso nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados, estamos felices porque podemos una vez más pararnos sobre la plataforma de la verdad y darle a la trompeta el sonido certero. Hoy tenemos un tema muy, pero muy tremendo. Hoy vamos a defender una tesis no solamente con uñas y dientes, sino también lo vamos a hacer con abundancia de escrito está. ¿Saben por qué, mis amados? Porque nuestro patrón, nuestro jefe por excelencia, se llama Isaías 8:20. O sea, a la ley y al testimonio. Ese será siempre nuestro jefe. Isaías 8:20 será nuestro patrón hasta la tumba, hasta el cierre de la gracia. Hasta allí será nuestro patrón, Isaías 8:20. Nunca nos vamos a salir de allí. Nunca, jamás. Y les digo una cosa, mis amados. Escuchen bien lo que les voy a decir. El manual de iglesia no es Isaías 8:20. El manual de iglesia no es a la ley y al testimonio. El manual de iglesia no solamente no va a ser nunca a la ley y al testimonio. Es lamentable, mis amados, que haya adventistas del séptimo día que defiendan el manual de iglesia. Es un dolor indescriptible. No se puede dibujar, no se puede describir el impresionante dolor que causa a nuestros corazones que existan hombres y mujeres dentro del adventismo que defiendan el manual de iglesia. Es realmente lamentable, pero es la realidad. Otra cosa, entre paréntesis, es otra cosa que no es a la ley y al testimonio, son Waggoner y John. Es impresionante, mis amados, la cantidad de adventistas del séptimo día que le citan de una manera asombrosa a Waggoner y John. Waggoner y John no es a la ley y al testimonio, mis amados. No es y no va a ser nunca. Es cierto que fueron dos tremendos predicadores que incluso tuvieron el respaldo del espíritu de profecía, pero eso no quiere decir, eso no va a querer decir nunca que son a la ley y al testimonio. Lo único que es a la ley y al testimonio es Biblia y el don profético. Después cualquier otra cosa queda absoluta y completamente descartado. Ojalá que el Espíritu Santo te convenza de una verdad tan tremenda como esa. Vamos a mirar entonces la pizarra, porque aquí tenemos el título de la tesis teológica que vamos a defender hoy a muerte. El título de nuestro tema es, a manera de pregunta, ¿quiénes son las víboras modernas? Ese es el tema que vamos a desarrollar en esta hora. Hoy vamos a responder esta pregunta. ¿Quiénes son las víboras dentro del adventismo?
¿Quiénes son las víboras dentro de la iglesia? ¡Qué tremendo, mis amados! El tema de hoy está fuertísimo, pero es la verdad. Es a la ley y al testimonio. Así de claro y así de contundente, mi estimado. Muy bien, vamos entonces a buscar el pasaje bíblico, los dos textos bíblicos que nos van a servir como trampolín para introducirnos al tema. Lucas 3, verso 7 y Mateo capítulo 23, versículo 33. Aquí tenemos los dos pasajes. Lucas 3:7 en armonía con Mateo 23:33. Estos dos pasajes van a jugar un tremendo papel en el tema de hoy. Estos dos versículos no solamente nos sirven como introducción, sino también son el pilar. Son los dos versículos que se convierten en los dos pilares que van a sostener todo el edificio que vamos a construir a medida que desarrollemos el tema. Muy bien, vamos entonces a buscar en nuestras Biblias estos dos pasajes. El primero que vamos a buscar está registrado por el doctor Lucas. Lucas capítulo 3, versículo 7. Noten, hermano, Lucas capítulo 3, versículo 7. Noten cómo dice: y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Qué tremendo este pasaje, mis amados. Leamos de nuevo. Son palabras de Juan el Bautista predicando en el desierto. Y dice: haced pues frutos. Versículo 7. Y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? ¡Qué tremendo pasaje, mis amados! Aquí tenemos uno de los versículos del Nuevo Testamento más fuertes, porque realmente es un sermón sin anestesia lo que Juan el Bautista está diciendo acá en el verso 7. Generación de víboras. Imagínense, mis amados, hasta dónde llega la cosa. Ahora vamos a conectar Lucas 3:7, vamos a conectar con Mateo 23 para que podamos tener juntos la idea. Mateo 23:33. Estas ya son palabras del propio maestro de los maestros, el divino maestro. En Mateo 23:33 dijo palabras muy pero muy parecidas a las de su primo en Lucas 3:7. Y noten lo que dice Mateo 23:33. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? ¡Qué tremendo, mis amados! Noten un poco aquí
estos dos predicadores, en Lucas 3:7, Juan el Bautista, y en Mateo 23:33, el maestro de los maestros, el Señor Jesús. Los dos predicando el mismo sermón, los dos señalando el mismo grupo de personas. Ahora surge la pregunta. La pregunta que surge y es obligatoria es esta: ¿quiénes son las víboras modernas? ¿Quiénes eran realmente estas víboras? Esa es la pregunta del millón. Esa es la pregunta que sí o sí tenemos que formularnos. Cuando Juan el Bautista dijo lo que aparece en el versículo 7 de Lucas 3, y cuando Jesús dijo lo que aparece en el versículo 33 de Mateo 23, ¿qué estaban teniendo en mente? Esa es una pregunta cardinal, mi estimado hermano. Y sabes una cosa, ¿sabían ustedes que cuando Juan el Bautista dijo lo que aparece en el versículo 7, él estaba pensando en tres características que esas personas tenían? ¿Sabían eso? Eso lo vamos a demostrar con un escrito está. ¿A quién representan esas víboras? Es la pregunta del millón, mi estimado. Y noten esta cita que les voy a leer, que es un bombazo. Noten, esta declaración es fuertísima, mi estimado hermano. Noten el don profético escribiendo en Comentario Bíblico Adventista, tomo 5, página 1053, comentando Lucas 3:7. Noten, lo que yo les voy a leer a continuación es el comentario que Elena de White hace sobre el versículo 7. Ojo y 50,000 ojos, mi estimado hermano, porque acá se viene un misil. Esto que les voy a leer ahora, hermano, es como para quedarse electrocutado. Esto realmente es impresionante. Es mucho más fuerte de lo que tú y yo nos podemos imaginar con nuestra mente finita. Noten cómo dice: esta iglesia, ¿cuál iglesia? ¿Cómo? ¿A qué se estaba refiriendo Juan el Bautista en Lucas 3:7 cuando dijo generación de víboras? Se estaba refiriendo a una iglesia. Acá lo dice. Esta iglesia estaba formada, ojo con esa palabrita, estaba constituida mayormente por personajes indignos. ¿Cómo? ¿Qué dice? ¿Cómo dice acá? Les leo de nuevo. Esta iglesia estaba formada mayormente por personajes indignos. Quiere decir, mi estimado, que el primer detalle que se nos viene acá a la mente es la palabra indignos. Esta es el primer detalle que tenemos. Indignos. Ahora, yo te pregunto, mi estimado hermano, ¿qué
¿Qué concepto tú tienes de una persona indigna? Ese es un detalle interesante. ¿Qué concepto tú tienes de un hombre o una mujer indigna o indigno? Ese es un detalle muy, pero muy importante. ¿Saben por qué, mis amados? Porque acá dice que esta iglesia que que Juan el Bautista le llama generación de víbora, eran indignos, eran completamente hombres y mujeres totalmente indignos. Y la palabra indigno significa una persona que está completamente descalificada, una persona que está fuera de lugar en una comunidad cristiana. Ahora, sigue diciendo, noten cómo sigue. Muchos de los cuales, noten que dice muchos de los cuales practicaban, y ahora viene, hábitos licenciosos. Ahí está. Este es otro detalle interesante. ¿Por qué eran indignos? Porque practicaban o tenían hábitos licencioso. Ahí está. Esta es una palabrita tremenda, mis amados. Noten qué es lo que a una persona le hace indigno. Lo que a una persona le hace indigno son los hábitos licenciosos. Qué tremendo, mis amados, lo que estamos diciendo. Ahora, vamos a buscar en la palabra de Dios, vamos a buscar algunos ejemplos de hombres y mujeres que estaban dentro de la iglesia, pero que eran indignos. Vayan conmigo a Primera de Corintios, capítulo 5. Noten, hermanos, qué tremendo cuadro tenemos acá. Primera de Corintios capítulo 5, versículos 1 en adelante, dice así: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, ojo con ese detalle, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Noten, hermanos, qué tremendo cuadro tenemos acá. Dice el versículo 2: y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Noten, versículo 4: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reuníos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 5, noten: el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Y noten lo que dice el versículo 10 del mismo capítulo, Primera de Corintios 5. Dice, versículo 9, para agarrar mejor un poco de contexto: os he escrito por carta que no juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Y ahora en el versículo 11 va a ser una
excelente aclaración. Dice, más bien os escribí que no juntéis con ninguno que llamándose hermano. Noten, hermano, noten ese detalle. Subrayen a muerte ese detalle. Llamándose hermano. Noten, fuere fornicario o avaro o idólatra o maldiciente, borracho o ladrón, con el tal ni aun comáis. Noten, hermanos, qué tremendo. Aquí vemos ejemplo bíblico de lo que realmente significa ser indigno. ¿Por qué? Porque la persona que practica hábitos licenciosos, eso le convierte en indignos o indignas a los ojos de Dios y a los ojos de Cristo. Oh, mis amados, qué tremendo lo que estamos diciendo. Pero noten cómo sigue diciendo la declaración. Ahora viene un espectacular detalle. Sigue con la palabra víboras. Ahí está, noten, con la palabra víboras, Juan se refirió, ahora viene, mucho ojo, mis amados, con el flor de detalle que viene a continuación. Con la palabra víbora, Juan se refirió a los que eran perversos. Noten, esto que pusimos acá, es lo mismo que perversos, decir indignos, perversos, hábitos licenciosos, todo encierra la misma idea. Pero ahora viene otro detalle más. Hostiles. Ahí está, ese es otro detalle tremendo. Quiere decir que aparte de ser perversos, indignos, porque tenían hábitos licenciosos, aparte de eso, le tenemos que sumar otro detalle más que se llama hostiles. Hostiles. Ahí está, mi estimado. Acá tenemos otro detalle más. Ahora, ¿qué significa la palabra hostiles? La palabra hostiles es sinónimo de opositor, de enemigo de la verdad. Esas son las dos características que ya encontramos de los miembros de esta iglesia, entre comillas, que menciona Lucas 3:7 por medio de las palabras de Juan el Bautista. Y noten otro detalle más que viene a continuación. Dice, con la palabra víboras, Juan se refirió a los que eran perversos, hostiles, y ahora viene el detalle que va a tener un peso tremendo en este tema. Acérrimos opositores de la clara voluntad de Dios. Ahí está, acérrimos opositores de la clarísima voluntad de Dios. Ahí está, mi estimado. Noten lo que dice. Quiere decir que cuando Juan el Bautista dijo generación de víbora, estaba teniendo en su mente tres características. Noten, primero, indignos, perversos por poseer hábitos licenciosos. Segundo, hostiles o enemigos. Y tercer lugar, oposición a la voluntad de Dios. Ahí está, mi estimado hermano. Aquí tenemos las tres características que Juan el Bautista tenía en mente cuando pronunció
las palabras que encontramos en Lucas 3:7 y cuando Jesús también pronunció las palabras que encontramos en Mateo 23:33. Quiere decir, mi estimado, que esta iglesia tenía tres características muy, pero muy sobresalientes. Número uno, indignos por practicar hábitos licenciosos. Número dos, hostiles o enemigos de la verdad. Y la tercera característica, opositores a la que dice, a la voluntad de Dios. Esto, mis amados, lo tenemos que subrayar a muerte. ¿Saben por qué? Porque eso mismo se repite hoy en día. Hoy en día se vuelve a repetir la misma cosa. Entonces, quiere decir, mi estimado hermano, escúchame bien lo que te voy a decir. Solo una de estas tres características que tú y yo tengamos, automáticamente nos convierte en víboras en la iglesia. ¡Qué tremendo, mis amados! Puede ser que tú no seas indigno, puede ser que no tengas hábitos licenciosos, puede ser que no tengas esta característica, pero si tú tienes esta sola que aparece acá, esta sola característica, que de paso es pariente con esta es pariente cercano de esta, los dos están muy entrelazados. Oh, mis amados, escúchame bien, mi estimado hermano. Una sola de estas tres características que tú tengas, automáticamente te convierte en una víbora o en una serpiente. Y de ti se puede decir lo mismo que Juan el Bautista dijo de esa generación que le llamó generación de víbora. Qué tremendo lo que estamos diciendo, mis amados. Ahora, ¿a qué pasaje nos lleva esto? En relación al tercer punto, opositores a la voluntad de Dios. En relación a ese punto, vamos a buscar Efesios capítulo 5. Vamos a buscar este pasaje tan pero tan interesante. Efesios capítulo 5, versículo 17. En relación a esta característica, a la característica número 3, tenemos que tener muchísima atención con lo que encontramos en el versículo 17 de Efesios 5. Tiene muchísimo que ver con este detalle. Y noten lo que dice. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Ahí está. Noten, mis amados, ¿qué es lo que nosotros tenemos que conocer? Nosotros estamos llamados a conocer la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque si nosotros no nos amoldamos a la voluntad de Dios, nunca, pero nunca vamos a alcanzar la vida eterna. La única clave, el único secreto para que podamos alcanzar la vida eterna es si nos amoldamos a la voluntad de Dios. Por esa razón, cuando ciertos
cristianos, y pongan entre comillas eso, le dicen a Jesús: Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, hicimos esto, hicimos aquello, hicimos lo otro. Jesús le va a decir: yo a ustedes no les conozco. ¿Por qué? Porque ustedes dicen que son cristianos, pero en realidad son hostiles, son indignos. Ustedes no han hecho mi voluntad, y eso le descalifica, pero por completo, para el reino de los cielos. O sea, una persona que no amolda su vida a la voluntad de Dios nunca, pero nunca puede llegar a la vida eterna. Es imposible, es absolutamente imposible llegar al cielo si antes nosotros no nos amoldamos a la voluntad de Dios. Eso lo tenemos que subrayar a muerte, mi estimado, porque es demasiado cardinal. Ahora, otra pregunta que vamos a respondernos es la siguiente: ¿cuál es una de las consecuencias de oponerse a la voluntad de Dios? ¡Qué tremenda esta pregunta, mis amados! Noten lo que dice: a fin de conocerle, página 208, nos da en la tecla, nos da la respuesta a esta pregunta. Dice así: los hombres se vanaglorian de poseer gran luz. ¿Cómo? ¿De qué se vanaglorian los hombres? Acá dice que se vanaglorian de poseer gran luz. Pero noten cómo sigue: pero en realidad no tienen más que ciega presunción. Noten, mis amados, lo que dice acá. ¿Qué es lo que tienen esta gente? Ciega, noten, ciega presunción. Ciega presunción es lo que en realidad tienen. Quiere decir, mi estimado, que oponerse a la voluntad de Dios automáticamente te convierte en un ciego y también en una persona que practica el pecado de la presunción. Oh, mis amados, qué tremendo lo que estamos diciendo. Aquí vemos una de las tantas consecuencias, porque son más de una, pero esta es la que ahora estamos recalcando. Y noten cómo termina la declaración: porque se han opuesto a la clara voluntad de Dios. Ahí está. Entonces, mis amados, el oponerse a la voluntad de Dios no solamente te descalifica para el cielo, sino también te convierte aquí, ahora, en este mundo, te convierte en una persona ciega y en una persona que comete el pecado de presunción. Y como ya hemos visto en uno de los temas anteriores, hemos visto que la presunción es un pecado que no tiene cura. Ahí lo pueden encontrar en nuestro canal de Google. Se titula Los pecados incurables. Ahí van a encontrar que uno de los dos pecados incurables justamente es la presunción. Oh, mis amados, clarito como el agua, más claro no puede ser. La ciega presunción es lo que viene por oponerse a la voluntad de Dios. Eso está escrito y más claro es imposible. Ahora,
otra pregunta importantísima que también vale la pena que nos hagamos es: ¿de qué parte están aquellos que se oponen a la voluntad de Dios? Qué tremendo, mis amados, esta pregunta. En parte ya lo hemos respondido cuando leímos 1 Corintios 5. El caso de fornicación ahí que menciona Pablo. En parte ya hemos respondido a esta pregunta, pero amerita igual que podamos agrandar un poco más este detalle. En el libro Reflejemos a Jesús, página 61, encontramos una declaración impresionante. Dice así: siempre, siempre, noten que no dice de vez en cuando o a menudo, siempre, que los hombres escojan su propia senda. Epa, noten, ¿qué pasó ahí? Siempre que los hombres escojan, ¿qué dice? Su propia senda. Noten, vamos a parar acá porque urgente tenemos que buscar un versículo que está en Jeremías. Urgente tenemos que buscar un pasaje que tiene que ver con esto de elegir su propia senda. Noten, vamos urgente a Jeremías capítulo 10. Vayan conmigo a Jeremías capítulo 10, porque aquí nos vamos a encontrar con un pasaje tremendo. Noten lo que dice Jeremías capítulo 10, versículo 23. Dice así: conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de ¿qué dice? Noten, no es señor de su camino. Ahí está. Ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. Noten, hermanos, qué tremendo este pasaje. Pero acá dice que siempre que el hombre escoja su propia senda, noten qué sucede. Se oponen a Dios. ¿Cómo? Sí, mi estimado, así como suena. Siempre que tú y yo escojamos nuestro propio deseo no santificado, nuestro propio gusto, nuestras propias opiniones, siempre eso significa oposición directa a Dios. Así de claro y así de contundente. Quiere decir, mi estimado, que una persona que se oponga a la reforma pro salud, que es luz de Dios, se opone directamente a Dios. Una persona que se oponga a la reforma en la indumentaria, por más que tenga cargos en la iglesia, por más que haga lo que haga como actividad dentro de la iglesia, es una persona que está en oposición a Dios. ¿Por qué? Porque elegir tu propia senda equivale a oponerte directamente a Dios. Y noten cómo sigue diciendo: estos no tendrán lugar en el reino de los cielos. Ahí está. Noten, quiere decir que los que escojan su propia senda, aquellos que se oponen a la voluntad de Dios, no solamente son víboras, sino también no van a poder heredar el reino de los cielos. Acá lo dice clarito. Sigue diciendo. Noten por qué. Ahora va a decir por qué.
porque guerrean contra los mismos principios del cielo. ¡Qué impresionante, mis amados! ¿Por qué es que estas personas que se oponen a la voluntad de Dios no pueden heredar el reino de los cielos? Porque al escoger su propia senda, están guerreando contra los principios del cielo. Y si Cristo les lleva al cielo a esas personas, van a echar a perder todo. Las glorias y las bellezas del reino de los cielos. Oh, mis amados, qué tremendo lo que estamos diciendo. Si pudiéramos entender hasta qué punto llega la cosa, qué maravilloso sería. Ahora, ¿a qué versículo nos lleva esto? Esto nos lleva a Isaías 41. Vayan conmigo a Isaías capítulo 41, versículos 11 y 12. Noten, Isaías 41, 11 y 12. Noten que la declaración que leímos decía que guerrean contra los principios del cielo. ¿Y quiénes son los que guerrean contra los principios del cielo? Los que escogen su propia senda y al mismo tiempo desechan o están en oposición a la voluntad de Dios. Y noten cómo dice Isaías 41, 11 y 12. He aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos. Serán como nada y perecerán los que contienden contigo. Ahora viene el versículo 12. Tremendo este pasaje. Dice: buscarás a los que tienen contienda contigo y no los hallarás. Y noten, serán como nada y como cosa que no es aquellos que te hacen la guerra. ¡Qué terrible, mis amados! Quiere decir entonces que aquellos que escogen su propia senda son los que le hacen la guerra al Dios del cielo. Y por lo tanto, no solamente son víboras, sino también no pueden ni podrán jamás heredar el reino de los cielos. Acá lo dice y más claro, échale agua, mi estimado. Ahora, otra pregunta interesante que vale la pena y que amerita mucho que lo tengamos en cuenta es esta. ¿Cuál es la lección que van a aprender, pero tarde, aquellos que se oponen a la voluntad divina? Esta es una pregunta tremenda. ¿Sabían ustedes que hay una lección que todos aquellos que se oponen a la voluntad de Dios van a aprender, pero ya cuando sea demasiado tarde? ¿Quieren que les diga cuál es esa? Noten, en la revista Señales de los Tiempos, del 9 de enero de 1896, Elena White escribió lo siguiente. Dice: demasiado tarde. Noten cómo comienza. Demasiado tarde. Quiere decir que aprendieron, pero demasiado tarde. Demasiado tarde va a aprender el mundo que no puede juzgar la palabra de Dios. ¡Qué bombazo, mis amados! ¿Cuál es la lección que millones van a aprender, pero ya cuando sea demasiado tarde? Que no le pueden
juzgar a la palabra de Dios. ¿Y cuándo es que una persona le juzga a la palabra de Dios? Sencillo, cuando escoge su propio camino, cuando elige su propia senda y se opone a la voluntad de Dios. Cuando una persona hace eso, le está juzgando a la palabra de Dios. Sigue diciendo, demasiado tarde va a aprender el mundo que no puede juzgar la palabra de Dios, sino que la palabra de Dios lo juzgará. Ahí está. Noten, eso Jesús lo dijo clarísimo. Ojalá que dejen de oponer su voluntad contra la voluntad del infinito. Los que se oponen a Dios aprenderán que al hacerlo han abandonado la única senda. Ahí está. Ojo con ese detalle. La única senda. Hay una sola senda, mi estimado. La única senda que conduce a la santidad, la felicidad y el cielo. Oh, mis amados, ¿cuántas sendas hay que nos llevan a la vida eterna? La única senda que nos lleva a la vida eterna se llama la voluntad de Dios. Esto que está acá, la voluntad de Dios es la única senda. No hay 5, 6 ni 20. Hay una sola senda, un solo camino que conduce a la felicidad, a la dicha y al cielo. Y esa senda se llama adaptarnos a la voluntad de Dios en todas las áreas de nuestra vida. Esa es la única senda. Por eso es que Satanás fabricó esa horrible y terrible mentira que dice que todos los caminos conducen a Dios. Mentira del diablo, mi estimado hermano. Esa es una mentira fabricada por su majestad satánica. No puede ser. Y con un solo versículo de la palabra de Dios podemos destruir esa mentira satánica. ¿Saben con qué versículo podemos destruir esa mentira? Vamos a buscar Proverbios. Acompáñenme a Proverbios capítulo 14 versículo 12. Dice: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Ahí está, mis amados. Quiere decir que hay una sola senda que nos conduce a la santidad, a la felicidad y al cielo. Esa senda se llama ajustarnos por completo a la voluntad de Dios. No existe otra. Ahora, ¿qué es lo que realmente determina si tenemos una buena relación con Cristo? Oh, mis amados, aquí entramos en otro punto tremendo. ¿Saben una cosa, hermanos? Yo me he cansado. Mis oídos se han cansado de escuchar esa mentira satánica que repiten y repiten y repiten miles y miles de adventistas cuando dicen: lo que importa es tu relación con Cristo. ¿Ya escucharon eso? Lo que importa es tu relación con Cristo. Tú lo que tienes que preocuparte es por tener una buena relación con Jesús. Hermano, esa es una verdad a medias, y una verdad a medias se convierte a la larga en una mentira.
Eso no es así, mi estimado hermano. Y escuchen este bombazo que les voy a arrojar. Joya de los testimonios, tomo 2, página 390. Ojo, mis amados, con esta declaración porque es tremenda. Dice así: no hemos de decir solamente yo creo, sino practicar la verdad. Ahí está. Noten, no podemos decir solamente yo creo, yo le amo al Señor, yo anhelo estar con Él. No podemos solamente decir eso, sino también tenemos que practicar la verdad. Y sigue diciendo: conformándonos a la voluntad de Dios en nuestras palabras, comportamiento y carácter. Es como probamos, ahora viene la bomba, noten, es como probamos nuestra relación con Él. ¡Qué tremendo, mis amados, lo que dice! ¿Qué dice acá? ¿Cómo es que se prueba si la persona tiene una buena relación con Cristo? ¿Cómo se prueba eso? Se prueba siempre y cuando la persona se amolde a la voluntad de Dios. Pero si la persona dice lo que importa es tu relación con Cristo, pero no se amolda a la voluntad de Dios, es un mentiroso, mis amados. Así como suena, porque la cita dice claramente que siempre y cuando, y noten, y vamos a repetir esto a muerte porque es demasiado crucial, siempre y cuando una persona se amolda a la voluntad de Dios en palabras, conducta, comportamiento, carácter, hechos, siempre y cuando la persona se amolda a la voluntad de Dios, eso es una prueba de que su relación con Dios está bien. Pero si tú dices lo importante es tu relación con Dios, pero no te amoldas a la voluntad de Dios, estás cayendo en una trampa del diablo, mi estimado. Así, pero así como suena. Y acá está la declaración para que puedas comprobarlo con tus propios ojos. Lo puedes leer y te vuelvo a decir la referencia. Joya de los testimonios, tomo 2, página 390. Ahí dice que primero es amoldar mi vida a la voluntad de Dios y luego es preocuparnos por nuestra relación con Cristo. Así como suena, mi estimado. Ahora, ¿qué relación tiene este tema con Primera de Corintios 15:31? Vamos a buscar este pasaje. Primera de Corintios, capítulo 15. Primera de Corintios 15, versículo 31. Primera de Corintios 15:31. Dice así: os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. ¿Qué dice acá? Acá el apóstol Pablo está diciendo que cada día él moría a su maldito yo. Ahora, ¿qué relación tiene este pasaje con el hecho de aceptar la voluntad de Dios? La respuesta la encontramos en Notas Biográficas, página 261, y dice así: la voluntad y los deseos de Pablo estaban en conflicto cada día con el deber y con la voluntad de Dios.
Noten qué tremendo el detalle con el cual nos encontramos acá. ¿Qué dice? ¿Qué dice la declaración? Leamos de nuevo. Dice que la voluntad y los deseos de Pablo estaban en constante conflicto con el deber y con la voluntad de Dios. En lugar de seguir sus inclinaciones, ojo con eso, él hacía la voluntad de Dios. Por desagradable, noten, por desagradable y martirizante que fuera para su naturaleza. Noten, mis amados, qué tremendo. Quiere decir entonces que es imposible, es completamente imposible morir al yo sin antes aceptar la voluntad de Dios. Oh, mis amados, y cuántas excusas solemos dar cuando alguien nos muestra cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Es alarmante la cantidad de excusas que se pone cuando una persona nos muestra la voluntad de Dios para nuestras vidas. En relación a la reforma pro salud, por ejemplo, hay personas que dicen, pero yo no tengo quien me cocine, yo no tengo esposa, yo viajo mucho, y así las excusas son alarmantes. Cada vez que una persona nos muestra la voluntad de Dios claramente expresada en su palabra, automáticamente nosotros empezamos a tejer y a fabricar excusas. Y así es como Satanás se goza. Satanás salta de júbilo cuando nosotros fabricamos excusas en lugar de aceptar la voluntad de Dios claramente revelada o revelado en su palabra. Oh, mis amados, acá dice que por desagradable y martirizante que fuera para su naturaleza, Pablo aún así aceptaba y se amoldaba a la voluntad de Dios. Y por esa razón, Pablo nunca fue miembro de esta iglesia de Lucas 3:7. ¿Por qué? Porque era una iglesia llena de víboras y serpientes. Ahora, ¿sabían ustedes que el sentimentalismo es una de las trampas más tremendas de Satanás? ¿Quieren que les demuestre? Con mucho gusto. Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 486, nos dice así: usted no puede decir que sigue a Cristo. Ojo, noten, usted no puede decir que sigue a Cristo a menos que rehúse satisfacer las inclinaciones, ojo, y decida obedecer a Dios. ¿Cómo? ¿Qué dice acá? Acá dice que es imposible decir que somos seguidores de Cristo si no vencemos, si no estamos dispuestos a vencer nuestras inclinaciones pecaminosas y al mismo tiempo obedecer a Dios. Hermano, no existe seguidor de Cristo si esa persona no está dispuesta a
vencer el pecado, a hacerle frente a las inclinaciones pecaminosas y al mismo tiempo a obedecer a Dios. Es imposible. No se puede nunca. Es absolutamente imposible. Ahora, no son sus afectos. Ojo. No son sus emociones lo que nos hacen un hijo de Dios, sino el hacer la voluntad de Dios. Ahí está. Noten, hermano, el hecho de que tú pases a un llamado con lágrimas en los ojos, el hecho de que un predicador en la iglesia haga un llamado y tú pases en la plataforma con un pañuelo en el rostro, lagrimeando y llorando, eso no te hace cristiano, hermano. El responder a un llamado con lágrimas, eso no te hace cristiano, ni aquí, ni en Japón, ni en Corea, ni en ninguna parte del mundo. Eso no es lo que te hace cristiano. No son tus emociones, no son tus lágrimas, es el hecho de que estés dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Eso, justamente eso es lo que te hace cristiano. Oh, mis amados, qué tremendo lo que estamos diciendo. Ahora, ¿cuál es el servicio más alto que una persona puede alcanzar a los ojos de Dios? Qué linda pregunta. La respuesta la encontramos en Discurso Maestro de Jesucristo, página 93, y dice así: los ángeles de Dios no alcanzan conocimiento más alto que el saber la voluntad de Dios. Ahí está, mi estimado. ¡Qué hermosura! ¡Qué belleza incalculable! Es lo que estamos leyendo. ¿Cuál es entonces el conocimiento más alto y más elevado al cual pueda aspirar el ser humano? Acá dice: el saber la voluntad de Dios y el hacer esa voluntad es el servicio más alto en que pueden ocupar sus facultades. Oh, mis amados, qué hermosura. Quiere decir entonces que no existe otra altura más elevada a la cual podamos aspirar a alcanzar que el hecho de conocer y practicar la voluntad de Dios. Alabado sea el nombre maravilloso de nuestro Dios. Qué cosa más extraordinaria. Ahora, ¿cuál es el mayor bien que una persona puede desear? Testimonio para la Iglesia, tomo 5, página 605, dice así: el alma que vive por la fe en Cristo no desea un bien mayor que el de conocer y hacer la voluntad de Dios. Ahí está. Esta declaración es muy parecida a la anterior. Oh, mis amados, llegamos al fin de nuestra exposición de esta tesis teológica que hemos defendido como nos recomienda nuestro patrón.
como nos dice Isaías 8:20. Hemos demostrado claramente quiénes son las víboras modernas. Hemos demostrado claramente que las víboras modernas son aquellas que se oponen a un escrito está, que se oponen a la voluntad de Dios. Cuando alguien te muestra un escrito está, en lugar de oponerte a ella, tú tienes que decir, como dijo una vez Samuel cuando era niño: habla, Señor, que tu siervo oye. Ojalá tú y yo podamos tener esa disposición. Vamos a orar a continuación para cerrar esta programación, y al mismo tiempo vamos a pedirle al Dios del cielo que pueda sellar este tema en nuestros corazones, que pueda grabar con letras de fuego este tema tan pero tan precioso para cada uno de nosotros. Oremos. Amante Dios y Padre que estás en el cielo, una vez más nos acercamos a ti para darte gracias. Muchísimas, pero muchísimas gracias por tu palabra. Gracias por tus promesas. Gracias por todas las bendiciones que nos das a diario. Gracias, Señor, por este tema tan precioso que hemos podido estudiar en esta hora y que vamos a compartir con tantas personas, de tal manera que juntos podamos crecer y edificarnos espiritualmente hablando. Oh Señor, nos encomendamos en tus brazos como somos. Perdona nuestras faltas. Lávanos, límpianos y purifícanos de toda pus, de toda clase de impureza. Y queremos que a través del Espíritu Santo tú puedas escribir el tema que hemos estudiado hoy en nuestros corazones. Oh Señor, graba, sella este mensaje en nuestros corazones, pero con letras imborrables, con letras de fuego, para que podamos realmente capacitarnos de tal manera que podamos obtener esa musculatura espiritual que tanta falta nos hace, para que podamos alcanzar la salvación y la vida eterna. Oramos también por aquellos, por nuestros enemigos, por aquellos que apuntan sus cañones contra nosotros. Oh Señor, que tú puedas obrar en las vidas de ellos, de tal manera que si hay esperanza, ellos puedan cambiar su mentalidad y puedan realmente adquirir la mente de Cristo. Oh Señor, nos encomendamos en tus brazos como somos, y acompáñanos hoy y siempre, porque te pedimos en el precioso y maravilloso nombre de Jesús. Amén y amén.